Buen día, nosotros somos el equipo 4 de la materia Seminario de Capital Humano, el cual está conformado por Daniela Álvarez, Evelyn Jerónimo, Milton Moreno, Rubén Moreno, Irma Palomo y yo, Betsy Ramírez. Estamos interesados en adquirir conocimiento acerca de los grupos de trabajo en la vida laboral real. A través de esta entrevista pretendemos hacer una comparación sobre lo que aprendimos en clase y lo que verdaderamente pasa en las empresas. Agradecemos a la ingeniera Leida Odil Castillo Solís, quien es analista del factor humano dentro de la empresa Diltex, por regalarnos un poco de su tiempo para realizar esta entrevista. Hola chicos, buenas noches. Buenas noches. Bueno, Buenas noches. iniciaríamos la entrevista y bueno, pues nosotros tenemos en claro que las descripciones y los análisis de puestos son herramientas que contribuyen a la gestión de talento humano, para conocer las actividades y responsabilidades de los trabajadores que laboran en cada una de las empresas. Es por esto que nosotros le queremos preguntar qué aspecto se ha utilizado este tipo de información y con qué finalidad la han utilizado en la empresa en la que usted trabaja. Ok, muchas gracias Evelyn. Pues mira, básicamente nosotros la utilizamos desde el proceso de reclutamiento. Es muy importante que ustedes cuando van a realizar entrevistas al personal ya tengan claro en qué necesita realizar. Entonces, muchas veces pues nos ayuda el tema de la descripción de puesto, porque bueno, a lo mejor no es lo mismo un auxiliar que un ayudante general. Y al momento de entrevistar, deben de tener claro cuáles son las actividades para que puedan explicárselos y ellos puedan entender y además puedan responderles si es lo que están buscando. Porque, ¿qué sucede? A lo mejor no tenemos clara la descripción de puesto y entonces nosotros entrevistamos a un candidato. Ese candidato puede ser que no haya trabajado, que haya tenido trabajos previos, pero si ya trae un trabajo previo de auxiliar de alma y dentro de empresa, perdón, a la larga te puede generar una rotación, ¿sale? Entonces esta información básicamente pues nos va a ayudar, una, para reclutar, dos, una vez que los chicos ya estén dentro de la empresa, pues nos ayuda a medir las capacidades que tiene, cómo es que realiza sus actividades y les da claridad a ellos. Muchas gracias, nos quedó muy claro. Seguiría uno de mis compañeros con la pregunta número 2. Bueno, la siguiente pregunta es, para usted, ¿qué tan importante cree que sea el diseño y la descripción de puestos para la motivación de los empleados que ocuparán pues dichos puestos? Muchas gracias, Irma. Pues es una parte fundamental, ¿sale? Como ya les comenté, básicamente un análisis de puesto o tener una descripción de puesto nos va a permitir tener claro qué es lo que queremos que hagan. Entonces, si nosotros a los colaboradores, a las personas que queremos contratar, les decimos claramente cuáles son las actividades y cuál es el alcance que tienen, ellos pueden pues sentirse motivados, ¿sale? Les pongo un ejemplo rápidamente. A lo mejor quiero un ayudante general. En mi caso nos dedicamos a la elaboración de tela. Ese es el giro principal de nuestra empresa. Entonces, ¿qué le voy a decir a esta persona que estoy entrevistando que quiero que ocupe ese puesto? Ok, tú vas a estar en un área de tejido. ¿Cuál es la importancia de tus actividades? Bueno, que aprendas a ensartar hilo, que aprendas a supervisar las máquinas para evitar los temas de calidad. Esto le genera una motivación porque sabe hasta dónde es su obligación o hasta dónde tiene que cubrir ciertas actividades, ¿sale? ¿Qué sucede si no le damos esta claridad? Pues en algún momento podemos llegar al tema de que sienten injusticias, de que dicen, ah, mira, yo hago todo esto y gano menos, pero él hace la mitad de las cosas y gana mucho más. Entonces, si nosotros queremos tener motivados a nuestros colaboradores en este sentido, pues es muy importante que tengamos claras cuáles son sus actividades y cuánto es lo que les estamos pagando por ello. De esta manera, ellos sienten que de acuerdo a las actividades que realizan, pues están siendo recompensados. Muchas gracias.
Hola, buenas noches, licenciada. Continuando hablando sobre el tema de la motivación de los empleados, yo voy a continuar con una pregunta diciéndole, ¿qué beneficios ha visto usted que tienen sus empleados al sentirse de una manera mayormente motivados? Hola Dani, muchas gracias. Pues mira, básicamente, si nosotros tenemos a nuestros colaboradores motivados, si les generamos este sentido de pertenencia en las empresas, pues nuestro primer impacto va a ser en temas de producción. Si tú tienes a tus colaboradores contentos y ellos sienten que al igual que ellos aportan, tú estás aportando, pues te digo, el primer golpe va a ser en la productividad. Vamos a tener una mayor calidad, vamos a tener colaboradores mucho más atentos en nuestros procesos de producción, incluso si en algún momento tenemos un cambio de proceso, un cambio de actividad, pues no se van a mostrar tan resistentes al cambio, justo porque pues de alguna manera les estamos regresando lo que ellos aportan a nuestros procesos. Perfecto, muchas gracias. Buenas noches, ingeniera. Bueno, con respecto a lo que usted está diciendo de que los empleados se desempeñan de una mejor manera en su lugar de trabajo, pues sabemos de sí mismo que los empleados van creciendo laboral y profesionalmente, ¿no? Como cualquier persona. Inclusive no emigrando de puesto, o sea, manteniéndose en el mismo. ¿Usted piensa que es necesario que los puestos sean modificados para cada empleado o cree que sean las consecuencias? ¿Cuál cree usted que es una de las consecuencias de no hacer estas modificaciones y cómo afectaría a la empresa y a los empleados? Gracias. Pues mira, básicamente te voy a contestar esta pregunta utilizando un ejemplo, ¿sale? En la Sí, empresa donde estoy actualmente hacemos la medición de competencias, es decir, tu descripción de puesto tiene 6 competencias, ¿sale? Y tus competencias pueden ir en distintos niveles. Básico, en desarrollo, avanzado y experto. Son los 4 niveles que tenemos. ¿Qué sucede? Que tu puesto lo vamos a ir midiendo de acuerdo a esa competencia, ¿sale? A lo mejor un ayudante general, pues no le vamos a pedir que tenga las competencias en avanzado, porque realmente lo que queremos es desarrollarlo. Entonces, ¿qué pasa? Cuando no tenemos esa migración de puesto, lo que podemos hacer es ir justo modificando esas competencias, ¿sale? A lo mejor si al inicio en su descripción de puesto yo le puse en la competencia de comunicación básico, en algún punto lo voy a poner en desarrollo, porque ese colaborador que a lo mejor ya lleva un año con nosotros ya debe saber comunicarse con el resto del equipo. Entonces, si nosotros no vamos teniendo ese tema de justo desarrollar las competencias, pues en algún momento lo que va a suceder es que ese colaborador no se va a sentir satisfecho, se va a sentir estancado. Entonces, se te puede ir. Es parte del tema de la retención del talento, ¿sale? ¿Qué tanto nosotros estamos dispuestos a retener a ese talento? Entonces, sí hay que estar evaluando constantemente, incluso las actividades, ¿no? A lo mejor el día de hoy nosotros creamos una descripción de puesto con lo que hace hoy nuestro ayudante general. Pero en 2 años hubo un cambio de máquina, un cambio de proceso, cualquier situación. Entonces, difícilmente va a tener las mismas actividades que el día de hoy que creamos esa descripción. Entonces, súper importante sí, ir checando el tema de qué actividades realiza, también el tema de las competencias, cómo se ha ido desarrollando, cómo es que ha ido creciendo en su puesto, y a la vez cuando nosotros vamos monitoreando todo esto, pues nos va a permitir checar o a lo mejor dar seguimiento a una persona que puede llegar a un nivel de supervisión, a un nivel de jefe, incluso podemos darle un plan de carrera en el que podemos ir dándole la oportunidad de que estudie y vaya creciendo a la par con la empresa. claro, y asimismo dar oportunidad a que el trabajador se desarrolle, ¿verdad? Así es, correcto. Puede ser que tengas, te pongo un ejemplo. En la empresa donde trabajo tengo una era un ayudante en general hace 8 años. El día de hoy es un ingeniero de automatización y control. Justo porque con estos cambios tú puedes ir midiendo quiénes son las personas a las que puedes desarrollar y en algún momento pues te sirven para puestos mucho más estratégicos. Así es. Y por lo mismo de que ya conocen la estructura de la empresa, puede que te sirva un poquito
más desempleado. Muchas gracias. Gracias a ti. Buenas noches, ingeniera. Siguiendo con la siguiente pregunta, ¿usted cree que hoy en día en realidad el trabajo ha dejado de ser individual para volverse colectivo o continúa siendo individual? Hola Rubén, muchas gracias. Pues mira, básicamente yo considero que sigue siendo individual, ¿sale? Al final, cada uno de nosotros o cada uno de nuestros colaboradores solicita un empleo porque tiene una meta personal. El reto de nosotros como área de recursos humanos o como área de capital humano es justo que ese esfuerzo individual se vuelva un trabajo colectivo. Entonces, pues básicamente yo considero que sigue siendo individual, pero sí de alguna manera tenemos que aportar a que se vuelva colectivo. Claro, claro. Entonces primero se hace individualmente y eso con consecuencia lleva a la colectividad por sí mismo, ¿no? Así es, correcto. Muchas gracias. La siguiente pregunta que tenemos para usted es, desde su punto de vista, ¿usted piensa que el trabajo en equipo es algo esencial en la vida laboral? Y si sí, pues, ¿por qué? Muchas gracias, Irma. Pues mira, yo considero que el trabajo en equipo sí es esencial dentro de una empresa, ¿sale? Porque no podemos tener colaboradores peleándose entre ellos, porque eso pues te genera conflictos, ¿sale? Eso merma pues el entorno organizacional, merma toda esta parte del ambiente. Entonces, les decía, uno de los retos importantes de un área como la de nosotros es justo lograr que cada uno de los colaboradores entienda que debemos lograr una visión compartida. Es decir, a lo mejor Daniela y yo nos queremos comprar una casa, ¿no? A lo mejor Dani se la quiere comprar en 5 años y yo me la quiero comprar en 10, pero al final debemos de entender que en la medida que hagamos bien el trabajo, que logremos comunicarnos, que logremos conectar con nuestros procesos, pues yo voy a aportarle a Dani para que en 5 años se compre su casa y Dani me va a aportar a mí en 10 años para comprarme una casa. Entonces, sí creo que es muy importante, o sea, sí en cuanto a procesos de producción, es muy importante alcanzar esa visión compartida, que entiendan que trabajamos todos por una meta en común y que si trabajamos de la mano, pues vamos a obtener mejores resultados. Muchas gracias. Ok, continuando con las preguntas, hablando del trabajo en equipo, ¿usted cree que es una competencia difícil de obtener? O sea, ¿cree que el trabajo en equipo puede ser muy difícil de llegar a lograrlo en las empresas? ¿Y cuál cree usted que sería un factor indispensable para que el trabajo en equipo salga a flote dentro de una empresa? Gracias, Dani. Mira, yo sí creo que, sí considero que es difícil, sobre todo porque desafortunadamente no todos tenemos esta parte de lo que les decía, ¿no? La visión compartida, qué tanto yo aporto a tu proceso y qué tanto tú vas a aportar al mío. Sí es difícil y es más difícil, justo como les comentaba al inicio, cuando la gente no tiene claridad, ¿sale? Cuando la gente, por ejemplo, un ascenso, ¿sale? Yo voy a ascender a fulanito de tal porque lleva mucho tiempo en la empresa, porque conoce muchos procesos. Eso lo sé yo, recursos humanos, pero si yo no les explico a los colaboradores cómo es que se está dando eso, puede generar un ambiente como de que ellos digan, ¿no? Ah, pues es injusto porque a lo mejor yo sé más. Entonces, ¿qué pasa? Pues eso nos va mermando el trabajo en equipo, ¿sale? Eso no permite que ellos trabajen juntos porque entonces empiezan de, ah, pues tú eres el consentido, por ti tienen cierta preferencia. Entonces, digo, sí creo que es muy difícil, pero desde mi punto de vista, lo primero que debemos hacer para lograr esta competencia, pues de entrada es mantener la comunicación, ¿sale? Y la comunicación desde la gente que está en producción, supervisores, ingenieros, incluso con la empresa, ¿no? Los directivos. La directriz tiene que venir desde arriba. Si yo me comunico con todos, pues eso nos va a generar que cualquier duda que haya se pueda resolver en el momento. Importante también ser muy empáticos, entender que a veces la situación de mi compañero no es la mía. Entonces tenemos que aportar de alguna manera para poder trabajar en equipo, ¿no? Sin ningún problema. Sí, muchas gracias por compartirlo.
Muchas gracias. Mira, seguimos, en este caso ahora vamos a ir un poco más a su vida laboral, con unas pequeñas preguntas. Quisiéramos saber cómo la ha hecho para tener un éxito en su organización en la que se encuentra actualmente. Gracias, Rubén. Híjole, es una pregunta difícil. O sea, sí creo que no hay un secreto para que tengas éxito. Sí depende mucho del tipo de compañía en el que estés, del equipo que tengas. Pero definitivamente algo que yo te puedo resaltar es el tema de la resistencia al cambio, ¿no? A veces es muy difícil, o sea, es muy difícil adaptarnos a ciertos cambios, pero pues les voy a compartir un poquito. En la empresa donde actualmente trabajo, yo entré como becario, todavía estaba estudiando en la universidad. ¿Qué sucedió? Pues me tocó entrar en un área totalmente administrativa, ¿sale? Todo el personal que está ahí fue administrativo. Realmente el trabajo con el personal administrativo pues no es tan pesado, es muy básico. Atender ciertas cosas como pues bastante sencillas. Cuando se me dio la oportunidad de acceder a una planta, a una base dentro de un puesto, me dan paso a la planta textil. Imagínense, cuando entré a trabajar ahí, trabajaba con una plantilla de 120 personas y de repente pasas a una planta donde hay 450. Súper importante, pues lo que te decía, ¿no? No resistirte al cambio, adaptarte a las situaciones, tratar de aprender mucho y sacarle todo el provecho que puedas. Al final, todas esas cosas que tú aprendes cuando hay un cambio te van a servir para trabajar en muchos lugares que pueden ser mucho mejores. Muchas gracias. Bien, y continuando hablando sobre tu vida laboral, nos gustaría que nos compartieras cuál ha sido la mejor experiencia que has tenido en tu trabajo. Híjole, pues mira, profesionalmente creo que la mejor experiencia ha sido el tema de ascender, ¿no? De tener la oportunidad de ser un becario, a lo mejor a un analista. Y bueno, también compartirles que recientemente pues me dieron la oportunidad de cubrir un puesto de manera temporal, claro, pero a nivel coordinación. Entonces creo que eso ha sido de las partes más bonitas, de las partes en donde tú dices, esto está valiendo la pena, a lo mejor ha sido difícil, ha sido pesado, pero bueno, pues estamos avanzando, ¿no? Y bueno, también me gustaría compartirles que personalmente de las mejores experiencias que me han pasado en el área donde estoy es cuando llega un colaborador y te dice, licenciada, me compré mi casa, o licenciada, estoy logrando esto, tengo una familia, mi familia está bien. Entonces, creo que todas esas cosas han hecho que mi experiencia en el trabajo sea, pues, increíble. Claro, y asimismo ir superándose uno mismo como quiera da mucho gusto, ¿no? En este caso le quería preguntar yo, ¿cuál ha sido su mejor experiencia de éxito dentro del trabajo, ¿no? Híjole, mi mayor experiencia de éxito en el trabajo, pues no es que creo que han sido muchas. Al final cuando creces te pasan muchas cosas y logras muchas cosas, pero bueno, recientemente creo que uno de los logros más importantes o de las experiencias que puedo resaltar, pues es justo, seguramente en algún momento lo van a trabajar o ya les han hablado de eso, pero la plataforma de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social es de verdad complicada, ¿no? Es un tema de reportar desde 3 y colocar colaboradores que no se imaginan, es mucho trabajo. Pero una de las mayores experiencias que he tenido ahí, pues es justo eso, ¿no? Al día de hoy ya domino esa plataforma. Al día de hoy ya les puedo decir, esto lo vamos a hacer así, lo vamos a hacer de esta otra forma, para lograr ese reporteo que nos solicita la Secretaría del Trabajo de manera anual, ¿no? Y creo que esa ha sido una de las cosas más importantes porque al final Secretaría del Trabajo aquí y en China lo tenemos que reportar. Entonces creo que esa es una parte bien importante. Muchas gracias. Sí, continuando hablando de su vida laboral, quisiéramos saber si pudiera compartir con nosotros si en alguna parte de su carrera ha tenido algún fracaso y cuál fue la manera en la que usted supo responder ante él o cómo fue que lo superó. Ok, muchas gracias, Dani. Esta es una experiencia muy reciente, muy reciente. Normalmente en la planta donde estoy no hay como tanta rotación de personal y tampoco es que tengamos que contratar mucho. Es una empresa bastante estable. Sin embargo, este año con el tema de la pandemia, bueno, y el año pasado ha sido muy atípico, ¿sale? Hemos tenido muchas renuncias, se ha ido mucha gente.
¿Qué sucedió? Pues al inicio de año, enero, febrero, teníamos alrededor de 35 vacantes, ¿no? ¿Cómo cubres vacantes cuando no hay tantísima gente que quiera participar, ¿no? Y sobre todo en una planta como la mía, que únicamente contratamos hombres, pues eso hace que sea mucho más difícil reclutar. ¿Qué sucedió? Teníamos 35 vacantes, contratamos 23 personas y de esas 23 personas únicamente se quedaron a trabajar más de 3 meses, 7. Pues en realidad no cubrimos plantilla, nuestra rotación seguía siendo de arriba del 50%. Entonces, ¿qué tuvimos que hacer? Bueno, sentarnos todos, el área de factor humano, que es donde estoy yo, el área de entrenamiento, que es a donde ingresamos a nuestros chicos, y el área de ingeniería para ver cuáles son los perfiles que más se nos estaban yendo, ¿sale? Ahí tuvimos que hacer un plan, ajustarnos a la gente que teníamos, cerrarlo un poco justo el perfil. A lo mejor si considerábamos a muchos chicos de bachillerato y muchos chicos de bachillerato se nos van, pues bajar el perfil y ahora considerar o darle prioridad a la gente que tiene secundaria o a la gente que tiene hijos. O sea, justo es eso, ¿sale? Les decía hace un rato, la comunicación es importante y en este ejemplo creo que se los dejo bastante claro. No solo es un trabajo de recursos humanos, sino también tiene que involucrarse el resto de la gente que trabaja con nosotros directamente. Sí, sabemos que por la pandemia han sufrido cambios las empresas, pero nos da mucho gusto que pudieran solucionarlo. Muchas gracias. Gracias, Ani. Bueno, la siguiente pregunta es, ¿qué es lo que realmente la ha mantenido desempeñando su trabajo en el que está actualmente? Gracias, Irma. Esta es una pregunta que creo que les voy a contestar muy bonito, pero realmente lo que me ha mantenido ahí es que me gusta, ¿sale? Sí tiene que ver toda la parte profesional, todas las cosas que vamos aprendiendo, nuestra parte de resistencia al cambio, el aprender a comunicarnos, a trabajar en equipo, pero creo que algo bien importante es que lo que hago el día de hoy me apasiona, ¿sale? El saber que a lo mejor mañana va a venir un reto mucho más grande y pues vamos a tratar de resolverlo. O sea, sí, creo que esta parte es bien importante. Ok, soy un profesionista, estudié, conozco cada uno de esos procesos, pero también me gusta y me apasiona. Y cuando doy un paso enorme y veo que se logró una meta, pues también me genera mucha satisfacción. Creo que definitivamente eso es lo que ha logrado mantenerme. Ok, muchas gracias. Muchas gracias. Por último, nos ha mencionado cómo llegó la empresa, cómo superó todos los retos. Quisiéramos saber, nosotros vamos a ser ingresados, si Dios quiere, este próximo semestre. ¿Cuál es el consejo que nos daría para poder lograr lo que usted está haciendo dentro de su empresa con todos los logros que ha obtenido? Gracias, Rubén. Pues bueno, primero me gustaría mucho felicitarlos. Me da mucho gusto saber que están prontos a terminar esta etapa. Es una etapa muy padre. Y ahora viene lo rudo, ¿no? También creo que esa es una parte que a veces no nos cuentan mucho en la escuela, pero definitivamente el consejo que yo les puedo dar es no tengan miedo. O sea, no tengan miedo, si se equivocan es normal, si se equivocan de eso van a aprender y en el futuro van a poder solucionarlo mejor. No tengan miedo, cualquier reto que les pongan, ustedes pueden lograrlo, ¿sale? Si tienen que investigar, aventarse noches sin dormir, preguntarle a un ingeniero, a lo mejor meterse a preguntarle a la persona pues con más experiencia, no le tengan miedo, vayan por eso. Siempre que les digan, oye, necesito que me apoyes aquí, sí te apoyo, aunque no lo conozcamos. Al final, si nosotros nos quedamos en una zona de confort, donde nosotros ya conocemos ciertas cosas y decidimos no arriesgarnos, no avanzamos de manera profesional, ¿sale? Seguimos en lo mismo. Entonces, importante, no tengan miedo, arriesguense, pregunten. Todas las personas que estén a su alrededor, se los digan o no, están ahí para apoyarlos. Entonces, arriesguense mucho, no dejen de estudiar, actualícense mucho, conozcan nuevas herramientas. A lo mejor si el día de hoy están por terminar una licenciatura, pues a futuro, en 5, 10 años o en 2, piensen en estudiar una maestría, especialícense en un tema, pregunten. Creo que eso es lo que más les podría aconsejar. Pregunten mucho y no tengan miedo. Muchas gracias.
Agradecemos una vez más su tiempo para contestar nuestras preguntas y por el conocimiento que nos ha brindado, el cual nos servirá mucho para poder seguir creciendo profesionalmente. Al contrario, muchas gracias a ustedes, Betsy.